¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, un placer inmenso. Contamos con la grata presencia de la doctora María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y también de la presidenta de la Comisión de Salud, a quien le damos la más cordial bienvenida llegando acá a la provincia de El Oro. Antes de entrar de lleno el motivo de su presencia acá en la provincia de El Oro, en la bancada de Alianza País se esperaba que del número de propuestas para la consulta popular solamente sean atendidas o aceptadas 3 por el presidente Lenín Moreno. Bienvenida. Bueno, primero un saludo afectuoso a usted, a quienes hacen la televisión Orovisión, a los ciudadanos y ciudadanas orenses que el día de hoy nos han recibido tan cálidamente. Un agradecimiento a todos los compañeros y compañeras que están prestos a una serie de eventos que tendremos el día de hoy. La Comisión de Salud es la que ha venido el día de hoy a sesionar y donde se recibió a algunas personas. Lamentablemente por problemas del vuelo no pude llegar. Y estamos aquí muy gustosos que la Asamblea Nacional está tomando el territorio, visitando de cerca, recibiendo la problemática de la ciudadanía en diversos temas. Hoy han sesionado 3 comisiones legislativas aquí en El Oro, en la provincia del Oro. Para nosotros es una alegría que la Asamblea esté visitando y que sobre todo los ciudadanos y ciudadanas se expresen diferentes temáticas. En relación a lo que usted me ha preguntado, Janet, ha sido realmente un momento muy importante a mi criterio lo que ha ocurrido en esta reunión que tuvimos con el presidente Lenín Moreno, porque se ha primero ratificado un proyecto político que creemos que ha apuntalado, ha modificado la vida de millones de personas y que ha marcado un futuro que esperamos que sea desarrollo para todos los ecuatorianos. Segundo, desde el punto de vista legislativo, hemos planteado una agenda y pusimos en conocimiento del presidente, por supuesto, esta agenda que trata sobre modificaciones institucionales necesarias luego que se han detectado hechos de corrupción, por ejemplo en Contraloría, en otras instituciones, modificar instituciones que vayan en beneficio siempre apuntalando a la transparencia, a la eficiencia del Estado. Pero también hemos planteado al presidente la necesidad de seguir motivando para que la gente sea emprendedora, para que la gente sea propietaria, para que la gente se desarrolle económicamente, y tenemos una propuesta económica que también la visibilizaremos desde el punto de vista normativo, que también le hemos planteado al presidente, donde incluye incluso el tema de revisar el acceso al crédito, la posibilidad de la disminución de las tasas de interés. Hemos hecho y creemos que es necesario que este Consejo Tributario que el presidente ha establecido tenga también una visibilización normativa para modificar aquellos elementos que se han ido construyendo en el tiempo y que probablemente no han sido tan eficientes. Creemos y fortaleceremos el tema del dinero electrónico. Y en relación específica a las preguntas que se han elaborado para la consulta, nosotros planteamos 33 preguntas, algunas preguntas, digamos, muy específicas sobre temas que se han ido presentando en la legislatura en estos años, pero al final el bloque decidió y escogió 4 preguntas. Ya. O sea, de esas cuatro escogieron 3. El presidente estuvo de acuerdo en 3. Nosotros creemos que son las más importantes desde el punto de vista de la fiscalización. Por ejemplo, se escogió la pregunta de incluir para poder fiscalizar al IES, al BIES, a los alcaldes, a los prefectos, y que los secretarios de Estado también, al tener un rango de ministros, puedan ser fiscalizados. Creo que es muy importante esto. Como presidente de la Comisión de Fiscalización se ha podido evidenciar que la gran cantidad de denuncias que nos llegan de alcaldes, de prefectos con irregularidades, y que la Constitución lamentablemente en su momento no visibilizó esa posibilidad de fiscalizar. O sea, no era competencia de la Asamblea, eso se lo manejaba a nivel local o provincial. Sí, o sea, realmente la misma institución es la que fiscaliza. En el caso de los municipios, por ejemplo, los alcaldes son el ejecutivo y los concejales son el legislativo. Por supuesto. Hacen las ordenanzas, las resoluciones. Y ahí depende de si haces mayoría o haces minoría. Exacto, para saber para si es que realmente vas a hacer una fiscalización de acuerdo a la realidad, y depende de las denuncias que pueda presentar. Creo que desde todo punto de vista es muy importante estos 3 puntos, porque también habla de que los delitos sexuales contra niños no prescriban. O sea, definitivamente creo que eso es muy importante. Yo creo que eso es lo que estaba esperando también la comunidad. Entonces se sienten ustedes bien atendidos definitivamente, a pesar de que existe, lo ha dicho Gabriela Rivadeneira, hay fricciones. La agenda del presidente Lenín Moreno está trazada por la oposición. O sea, son cosas
graves, preocupantes escuchar eso, que la misma gente de Alianza País, gente del Buró de Alianza País, tenga ese tipo de comentarios respecto al presidente Lenín Moreno. No obstante, ¿qué tanto preocupa a la Comisión de Fiscalización cuando hay un dicho que dice cuando el río suena, piedras trae, ¿no? Es un dicho que lo hemos escuchado, María José, durante tantos años. Y también lo que dice la Constitución, que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Pero no es suficiente ya, no es suficiente. La pregunta es porque seguramente el pueblo ecuatoriano se pregunta si existe tantos elementos, hay tantas piedras que se han botado en contra del vicepresidente, o por no decir tantas acusaciones directas. El mismo delator de Odebrecht ha dicho que realmente existió ese vínculo, se entregó dinero al tío de Jorge Glass, del vicepresidente. No es lo más prudente y saludable de que el señor vicepresidente renuncie. Bueno, yo creo que ahí pasa mucho por una responsabilidad individual, personal. A mi criterio, ya el ámbito político trascendió a un tema jurídico en el cual en este caso el debido proceso es el que debe primar, y si es que existe las pruebas necesarias, ¿verdad? Y estos elementos que se han ido encontrando, la información que ha dado el delator, todo eso hay que verificar, hay que buscar más información. El fiscal ha dicho públicamente que se ha abierto otras investigaciones paralelas en vista a que ha habido otra información nueva, otros elementos. Entonces yo creo que en este caso lo que nos corresponde a los ciudadanos primero es exigir transparencia en la investigación, que tengamos acceso a la información, más en mi rol de presidente de la Comisión de Fiscalización, por supuesto, más cuando estamos hablando ahora que el propio Contralor tuvo vínculos con Odebrecht y recibió plata de Odebrecht. Imagínense, cuando supone que el Contralor es el que tiene que controlar todo. Precisamente. O sea, es lamentable escuchar eso y saber que dónde nació la corrupción, donde se habla de que ha recibido 10 millones de dólares. Imagínense, es tan terrible la información porque, claro, estamos ante un tipo de delito transnacional, porque Odebrecht operaba en 12 países. Y claro, la forma de operación dicho por este mismo Dos Santos es precisamente a través de estas empresas que se abrían en paraísos fiscales, empresas offshore, ¿verdad?, que se abrían en paraísos fiscales donde ha habido aparentemente transacciones económicas. La mayoría de las formas de operar y de pagar estos montos de la corrupción, las coimas famosas, ha sido a través de estos elementos. Pero en el caso del Contralor, por ejemplo, este señor Dos Santos ha dicho que le entregó personalmente en el Swiss Hotel, me parece que, no sé qué hotel es de Quito. Sí, Swiss Hotel, me parece que según lo que dice la investigación. Sí, me parece que es el Swiss Hotel, que se le entregó el dinero en efectivo al Contralor y que fueron varias entregas y que etcétera. En el caso del vicepresidente no ha sido de manera tan específica, digamos, de lo que podemos conocer. Tampoco es que conocemos toda la información. Creo que en estos momentos lo que exigimos a la Fiscalía General del Estado es actuar con transparencia, con celeridad, para que podamos acceder a esa información, porque lo que nos corresponde a nosotros ahora es una sanción estricta, es decir, el mayor peso de la ley, ¿verdad?, contra los corruptos, sea quien sea, y así lo hemos actuado y hemos dicho. Si es que existen las pruebas suficientes, por supuesto, el señor... Es la pregunta, la escucho a usted como presidente de la Comisión de Fiscalización, que usted dice que sea quien sea, se tenga que sancionar. Por supuesto. Quienes estuvieron, pero ¿por qué la bancada de país, en vez de ponerse al margen, se convierte en abogada del diablo, en este caso, a defenderlo al vicepresidente, porque lo defienden a carta cabal, cuando deberían mantenerse al margen y más bien dejar que la justicia, justicia nombrada por ustedes mismos, de gente muy allegada al gobierno del expresidente Rafael Correa y que ahora sigue con el gobierno del presidente Lenín Moreno, dejarlo que actúe, que hagan su trabajo bien precisamente, hecho, y que no se diga que son los medios de comunicación. Yo ahí sí no quiero asumir el rol que cumple cada asambleísta de la oposición. Pero es preocupante, María Pero José. nuestro rol, digamos, como asambleístas, y el mío especialmente como presidente de la Comisión de Fiscalización, ha sido bien apegada a la ley. Yo en ningún momento, ¿verdad?, he actuado de lo que va ya desde la autorización en defensa de nadie. Porque en el momento que autorizamos a que el fiscal pueda comenzar un proceso o continuar con el proceso investigativo,
Nosotros hemos terminado con nuestro rol político. ¿Ya? A mi criterio... La Procuraduría acusa ya a Jorge Glass, en caso de Brecht, un día después de lo que dijo el delator de Brasil. ¿Eso no da la pauta que hay los suficientes elementos como para poder incluso reformular la reformulación de cargos por parte del fiscal? Bueno, eso yo ya no puedo saber toda la información que tiene el fiscal. Yo, Janet, nuestra limitación es evidente, es la misma que la suya. Es decir, yo creo que hay que ser respetuosos de la justicia. Ya. La justicia sabrá justificar sus actos. Lo que sí nosotros tenemos que actuar y controlar es que la justicia sea eficiente. En este caso, nosotros debemos esperar a que termine todo el proceso, ¿verdad? Sin duda alguna, invitaremos al fiscal general de la Nación a la comisión de fiscalización por todo el caso de Brecht, que no es solo el vicepresidente, sino los 18 implicados aparentemente para el caso de Brecht. Porque mire, Janet, no solo es importante para la gente, ¿verdad?, que se sancione con todo el rigor de la ley. Sería una traición terrible si efectivamente las pruebas llegan a determinar que el vicepresidente es culpable. Sería terrible, lamentable. A mí en lo particular yo me sentiría traicionada. Traicionada al proyecto político y a la revolución y al país. Sería una traición gravísima. Pero la justicia deberá determinar. Ahora, ¿qué me corresponde a mí como presidente de la Comisión de Fiscalización? Y eso es muy importante. Y es algo que el país debe entender. ¿Cómo fueron estos hechos? Saber a detalle, Janet, porque tenemos que hacer leyes que no permitan de ninguna forma que esto vuelva a ocurrir. Y que tenemos que tener todos los mecanismos, incluso la justicia, dar a la justicia los mecanismos que necesite. Todas las herramientas, exacto, todas las herramientas. ¿Cómo probamos? Pero estos son nuevos delitos, Janet. Pero ¿cómo probamos la corrupción, doctora? ¿Cómo probamos la corrupción? ¿Cómo probamos cuando si les dieron supuestamente el dinero en efectivo? ¿Cómo se prueba eso? Bueno, usted sabe que, como dice, por ahí hay un dicho que habla que hay cosas que no se pueden esconder para toda la vida. Ya. Es decir, el dinero mala vida no se lo puede esconder. No se lo puede esconder. En un momento determinado se encontrará, sabremos dónde está, sabremos quién cogió, quién dio, dónde estuvieron, quiénes participaron. Todo se sabe en la vida, Janet. Lo bueno de que exista una justicia divina, como dice el pueblo, es que si hoy haces una cosa, mañana o pasado, pero toda la gente se va a enterar. Y nos vamos a enterar a detalle. Y yo sí creo que hay que ser muy firmes y tajantes en esto, Janet. Por supuesto. Porque yo me siento ofendida. Yo me siento ofendida por Capaya, me siento ofendida por tantos corruptos. Imagínese cómo nos sentimos los 16 millones de ecuatorianos, así mi estimada doctora. Hay un 74.7% de ecuatorianos entrevistados que necesitan y quieren una convocatoria a consulta popular. Entre una de las preguntas, el presidente Lenín Moreno lo escuchábamos en una entrevista a un medio de comunicación de Estados Unidos, CNN en español, si no me equivoco, que él dijo que definitivamente se va a tocar el tema de la reelección indefinida. ¿Usted considera que eso fue tal vez un error que se cometió en la Asamblea Nacional cuando se hizo esas reformas donde se permitía o se daba especialmente todos los poderes al Ejecutivo, y eso tal vez como que dejó suelto algunas cosas importantes como son los órganos de control que no tuvieron autonomía directa para tomar decisiones en cuanto a la decisión, al nombramiento del fiscal, en cuanto al nombramiento de la Contraloría General del Estado? ¿Qué cosas usted cree que se debe proponer en esa consulta? Yo ahí particularmente yo creo primero que toda construcción humana es perfectible. Yo siempre considero eso, creo que nuestra acción debe ser crítica, pero sobre todo autocrítica. Y creo que ahí el Consejo de Participación Ciudadana ha sido muy observado. Se podría hacer una modificación que incluso el presidente conversó con nosotros. ¿Usted considera no eliminarlo, sino reformar? No, eliminarlo no, porque, bueno, estaríamos hablando, yo a mi criterio, de una asamblea constituyente, porque es una modificación de la estructura del Estado. ¿Ya? Entonces, yo creo que no amerita en estos momentos una asamblea constituyente en principio para eliminar ese tema. Si vamos a hablar de muchas cosas que podríamos hablar, ¿verdad?, en una asamblea constituyente, bueno, profundicemos los derechos de los ciudadanos, garanticemos más acceso a la educación universitaria, garanticemos el acceso al crédito a las mujeres, por ejemplo, que es una propuesta que estoy haciendo, garanticemos la equidad de la participación de las mujeres para los poderes locales, ampliemos los derechos de los trabajadores. O sea, esos son los temas fundamentales a tratar en una asamblea constituyente, a mi criterio personal.
Ahora, si es una asamblea constituyente exclusivamente para eliminar un consejo de participación, cuando lo que se puede hacer tranquilamente vía consulta es discutir modos de elección de los consejeros, discutir cuáles son los roles o cómo se puede modificar internamente la elección del contralor. O sea, la consulta popular se podría dar paso justamente a esas modificaciones. Sí, por supuesto. Y creo que son necesarias. Creo que son necesarias. Lo que tiene que ver a lo que usted ha mencionado sobre lo que en muchos sectores se ha dicho el hiperpresidencialismo, en realidad, a mi acumular criterio, poderes en una sola persona. Sí, bueno, pero eso no es, a mi criterio, digamos, no es tan así. Es decir, eso no responde a un tema normativo, ¿sí? No responde a un tema normativo, porque en la Constitución está claramente definido 5 poderes del Estado. 5. En Montecristi se crearon 2 más, la función de transparencia y la electoral. Lo que se cuestionaba es que toda la agenda para el legislativo nacía del Ejecutivo. La agenda para todos los poderes del Estado nacía del Ejecutivo. No ha sido tan así. O sea, no tenían esa autonomía para poder gobernar o cogobernar también. Bueno, el país. En el caso del legislativo, usted sabe que es el primer poder del Estado. Somos la representación de la voluntad popular en su totalidad. En el caso del gobierno es distinto, porque el pueblo elige entre una u otra tienda política y elige un candidato para que gobierne que es el Ejecutivo. Que es el Ejecutivo. En el caso legislativo, nosotros realmente hemos pautado una agenda desde Montecristi, una agenda que profundiza o garantiza o daba forma a los derechos que se plantearon en Montecristi, y esa agenda se ha venido cumpliendo. Un poco más, un poco menos se ha venido cumpliendo. Es lógico, cuando somos gobierno, es decir, la mayoría legislativa tiene un gobierno, es lógico que tengamos un proyecto político único. Y ese proyecto político único que se construyó tanto en el plan de gobierno como en el plan legislativo para los diferentes periodos, se han planteado propuestas legislativas, es lógico que coordinemos y hagamos cosas en equipo. O sea, ustedes están atentos a cualquier cambio que pueda dar el gobierno actual. No es que se cierran al proyecto político manejado por el expresidente Rafael Correa. Bueno, ¿Hasta dónde es la solidaridad y la lealtad para este gobierno? Bueno, yo no puedo hablar por el resto de los compañeros. Yo creo que nuestra riqueza como movimiento político y como proyecto político, y así debe ser, es que hay diversidad de pensamiento. ¿Hay fricción, hay división en la bancada de Alianza País? Cerremos la idea anterior primero. A mi criterio, todos los compañeros militantes tienen la posibilidad de pensar hacia dónde va el proyecto político y tienen la posibilidad de exigir el cumplimiento de un plan de gobierno, y eso es lo correcto. Tenemos nosotros una línea de pensamiento del socialismo del siglo XXI que ha sido planteada en el Ecuador desde el 2008 con mucha fuerza a través de la Constitución. Creo que ha sido nuestra y que ha tenido el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos. Y ha tenido el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos. Dicho sea de paso, las conquistas de estos 10 años para la gente, para el sector popular, han sido importantes, han sido avances en derechos. Se eliminó la tercerización laboral, en el sector de la comunicación, el tema de los salarios, es decir, fueron muchísimas cosas. Hay cosas muy rescatables. Eso es indiscutible, indiscutible. Sin dejar de ser críticos y autocríticos a lo que hemos hecho estos 10 años, desde el punto de vista normativo, ahora como legisladora, pero también los ministros, ministras del gobierno, los poderes locales, las cosas que se han hecho y que se han dejado de hacer. Creo que tenemos todavía una gran tarea por garantizar primero la erradicación de la pobreza, que es nuestro principal objetivo, garantizar acceso a la vivienda, que es realmente una aspiración de millones de ecuatorianos y que creemos que debe ser uno de los ejes de cumplimiento inmediato, y el acceso al crédito y a la productividad del desarrollo. Muchísimas gracias. María José, nos encantaría poder seguir conversando con usted. Queremos agradecer su presencia acá en la provincia del Oro. Ya usted nos dijo el motivo de su presencia en la Comisión de Salud, justamente para que esa agenda importante aterrice en territorio como el nuestro y salgan de aquí también propuestas importantes en lo que tiene que ver al Código del Derecho a la Salud que tenemos los ecuatorianos. Así es, el Código del Derecho a la Salud es una propuesta importante, y también estaremos dando una charla sobre mujer, ética y política en el siglo XXI, hoy también. Muchísimas gracias, agradecemos su presencia aquí con nosotros en Orovisión. Amigos, la pausa y enseguida con más.